El final de la trilogía de Nolan está aquí, Dark Knight Rises, una película de mayores proporciones que las anteriores, y creo que fue la primera vez en que una franquicia de cómics le puso un punto final a su historia. Si recuerdan, las cintas anteriores de Batman siempre dejaban espacio para una secuela, al igual que el Superman de Christopher Reeves, que dejó pendiente una quinta parte, e incluso héroes de Marvel como Blade nunca cerraron del todo su historia como lo hace Dark Knight Rises. Por eso, hoy vamos a analizar esta película para decirte todos los secretos y referencias que esconde. ¿Listos? ¡Comenzamos! Al igual que las cintas anteriores, Dark Knight Rises comienza con el logo de Batman, pero esta vez lo vemos sobre el hielo quebrándose. Esto es un símbolo en más de un nivel. Primero, es un símbolo de cómo Batman se quiebra física y emocionalmente en esta película. Y segundo, indica cómo el hielo debajo de la ciudad se está quebrando como si fueran los cimientos de Ciudad Gótica que se viene abajo por la inminente lucha de clases que se avecina. Entonces tenemos el funeral de Harvey, que vimos al final de la cinta anterior, y la bandera de Ciudad Gótica que tiene una frase en latín que dice «Debajo de la libertad yace una espada», como un presagio de la batalla que tendrá que librar Ciudad Gótica por su libertad. Luego vemos un operativo de la CIA que atrapa al Dr. Pavel, y sin saberlo también a Bane. En los cómics, este villano usa una máscara de luchador, y se inyecta una droga que le da más fuerza. Pero aquí, de una forma un poco confusa, cambiaron esto tratando de hacer al personaje más real. Y en vez, Bane usa una máscara que le administra gas anestésico, para que no siente el dolor crónico de las heridas que recibió en prisión. Pero yo sospecho que ese no era el plan original de los guionistas, y más adelante te diré por qué. Aquí, le sacan sangre al Dr. Pavel para hacer una transfusión a otro sujeto, que parece muerto, pero en realidad está anestesiado. Incluso se puede ver cómo le masajean el corazón para bombearle la sangre. Esto lo hacen con el fin de que, al analizar los restos del avión, encuentren a este hombre y crean que es Pavel. Y antes de escapar, Bane detiene a uno de sus secuaces pidiéndole que muera para que lo encuentren en los restos. Y dicen esto: ¿Ya encendimos el fuego? ¡Ah, sí! ¡Las llamas se elevan! Las llamas se elevan, o Fire Rises en inglés, es el título de un capítulo de la novela de Charles Dickens de una historia de dos ciudades. Esta novela es la principal inspiración de esta película, y hay muchos otros detalles que le hacen referencia. Luego vamos a Ciudad Gótica, donde el alcalde da un discurso en la mansión Wayne, hablando sobre la ley Dent, una ley que se aprobó tras la muerte de Harvey Dent, y le quita el derecho de libertad bajo palabra a los criminales, por lo que deben de cumplir sus sentencias completas, y por lo tanto, el crimen organizado no volvió a Ciudad Gótica. Pero como siempre, estas leyes dañan a los más pobres, que no pueden pagar buenos abogados y tienen que purgar sentencias más largas. Entre los invitados a la fiesta vemos a John Daggett, un empresario que podría hacer referencia a Roland Daggett de la serie animada de Batman, el dueño de una compañía farmacéutica cuyos productos crearon al villano Clayface. Y junto a Daggett está su ayudante Stryver, que comparte el mismo nombre que otro personaje de la novela de una historia de dos ciudades. Y cuando Daggett habla con Miranda Tate, dice que Wayne debe ser un recluso con uñas largas y orinando en frascos. Esto es referencia al millonario de la vida real, Howard Hughes, quien se volvió un recluso como ahora se ha vuelto Wayne. Después vemos a Selina, quien roba el collar de la mamá de Bruce. Este debe ser el mismo que se rompió cuando la asesinaron, solo que lo reparó, así como intentó reparar la foto de sus padres que se quemó en el incendio de la mansión, y junto tiene una foto de su antiguo amor, Rachel. Selina huye con el collar y Bruce investiga quién es ella, encontrando artículos de periódicos donde la nombran la gata, por sus robos sigilosos, y en uno de estos periódicos se alcanza a ver que hablan sobre lagartos en las alcantarillas, y más tarde el detective Blake también lo menciona. Querían saber si Gordon vio cocodrilos en el túnel. Esto podría ser un guiño al personaje de Killer Croc, otro villano de Batman que suele esconderse en las alcantarillas. Luego Alfred le sugiere a Bruce que invite a Selina a tomar un café en broma. Fascinante. Deberían intercambiar información en un café. Pero precisamente eso será lo que hará Bruce al final cuando se encuentren en Italia. Mientras tanto, Gordon investiga las coladeras y se topa con Bane, y en esta escena podemos ver que tiene una gran cicatriz en la espalda. Probablemente es parte de la golpiza que recibió en la cárcel, y luego fue mal operado, y puede ser que por eso decide lastimar a Bruce en la espalda para que sufra el mismo dolor. Y claro que también es referencia a los cómics, donde Bane rompe la espalda de Batman.
Al día siguiente, el detective Blake habla con Bruce y le confiesa que sabe quién es, y aunque el personaje de John Blake, o Robin Blake, como es su verdadero nombre, no es parte de los cómics, este se inspira en dos Robins distintos. Dick Grayson, el primer Robin que se convierte en ala nocturna y un tiempo fue policía en Ciudad Gótica, y a su vez en Tim Drake, otro Robin que desde los 9 años logró deducir que su vecino era Batman. Esa noche, Bruce va a una fiesta de caridad buscando a Selina, quien usa una máscara y orejas de gato como su disfraz de Gatúbela, que es referencia al de la serie de Batman de los 60s. Y esta escena donde bailan también es referencia a la cinta de Batman Returns de Burton, cuando Bruce descubre que Selina es Gatúbela. Y en esta escena también se topa con Miranda Tate, quien en secreto es la hija de Ra's al Ghul, Talia, y dice esto: hay que invertir si se quiere devolver el equilibrio al mundo. Nuestra primera pista de que es la hija de Ra's, ya que él dijo algo muy similar en la primera cinta. Cuando una civilización alcanza su máxima decadencia, restablecemos el equilibrio. Después, Bruce hace su última visita al taller de Lucius, imitando el taller de Q en las cintas de James Bond, y aquí le muestra un nuevo avión afirmándole que sí viene en negro, como remate al chiste de la primera cinta. Me lo llevo en negro. Y sí, señor Wayne, lo tenemos en negro. Luego, Bruce regresa a la Baticueva y Alfred le habla sobre el origen de Bane, que es ligeramente similar al de los cómics, donde Bane era el hijo de un revolucionario y como su padre escapó, el gobierno de Santa Prisca encerró al pequeño Bane en su lugar. Por eso es que en la cinta dicen que estuvo preso desde niño, y por eso es que siente ese deseo de proteger a la pequeña Talia, porque le recuerda a él mismo de niño, más que por alguna razón romántica. Aunque su relación también puede ser referencia al cómic de Batman Legacy, donde Ra's al Ghul escoge a Bane para que sea el prometido de su hija en vez de Batman. Y en esta escena también se alcanza a ver una vieja herida en el brazo de Bruce. Esta fue la herida que le hizo el perro al principio de la cinta anterior. Después, Bane ataca la casa de bolsa y Batman hace su regreso triunfal para detenerlo, mientras que Selina entra a la oficina de Daggett, donde lo captura, y noten que en su tacón tiene sierras como de un cuchillo, ya que estos los usa como armas. Continuamos y Bruce se queda sin dinero y sin Alfred, y cuando va a la junta de la compañía podemos ver a dos viejos socios de los Wayne que han aparecido en las cintas anteriores. Uno es el tío de Christopher Nolan que vimos en la 1, y el otro es un senador de Estados Unidos muy fanático de Batman que apareció en Dark Knight. Luego Bruce sigue perdiendo cosas cuando le embargan su auto, le quitan la luz y sin saberlo pierde la dignidad al acostarse con el enemigo, la hija de Ra's al Ghul, quien nos da otra pista de su origen aquí cuando Bruce ve una cicatriz en su espalda que es la marca de la Liga de las Sombras que vimos en Batman Begins. Y cuando las cosas no podían salir peor, Bane lo vence y lo envía a la prisión donde creció, mientras que él regresa a la ciudad para seguir sembrando el caos, en un partido de fútbol entre los Gotham Rogues y los Rapid City Monuments. Este partido se filmó en el estadio de los Steelers, y de hecho hay varios jugadores de ese equipo aquí. Pero para los que no somos fanáticos de ese deporte, también hay unos cuantos easter eggs de los cómics. En primer lugar está el logo de los Rogues, que se asemeja al personaje de La Sombra, un cómic de la década de los 30 que fue inspiración de Batman. También, entre los espectadores, uno levanta un cartel con una R similar al símbolo de Robin. Lo curioso es que este no es un easter egg planeado por Christopher Nolan, ya que para filmar estas escenas invitó a los fanáticos como extras para que llenaran el estadio. Solo tenían que vestir de amarillo y negro, lo cual era fácil porque son los mismos colores que los Steelers y tenían permitido llevar sus propios carteles siempre y cuando no tuvieran profanidades. Un fanático se vio muy creativo e hizo esto con la R de los Rogues, mientras otros solo querían saludar a sus papás. Entonces, Bane ejecuta su plan atrapando a los policías y destruyendo los puentes de Ciudad Gótica, algo que ocurre en el cómic de No Man's Land, donde después de un terremoto, el gobierno de Estados Unidos abandona a la ciudad e incluso pone a policías vigilando las salidas, como sucede aquí. El siguiente paso de Bane es iniciar una revolución en Ciudad Gótica, que se inspira en la Revolución Francesa, y sobre todo en el periodo conocido como el Terror, cuando el pueblo se levantó en contra de los aristócratas, ocasionando masacres y ejecuciones públicas, como las que vemos en esta cinta. Y durante esta época es también donde se ubica la novela de una historia de dos ciudades. Y hablando de novelas, en esta película nunca se habla del Guasón, pero en la novela oficial de la cinta mencionan que, con la ley Dent, todos los
los prisioneros de Arkham fueron reubicados en la prisión de Blackgate, excepto uno, el Guasón, quien fue el único interno en el asilo, aunque cuando ocurre la revolución, nadie sabe si sigue encerrado allí o si ya se escapó. Regresamos con Bruce, a quien le cuentan toda la historia de la esposa de Ra's al Ghul, y en estos flashbacks hay un detalle que solo pudimos notar después de lo que estamos viviendo en el 2020, y es que todos en la prisión usan cubrebocas. Suena broma, pero es en serio, déjenme explicar. La primera vez que vimos la cinta, creímos que cubrían sus rostros porque era parte de la cultura de la región donde se ubicaba la prisión, pero en las escenas del presente podemos ver que nadie se cubre su rostro, y dudo que en los 20 años que pasaron haya cambiado esa cultura. Además, en la cinta mencionan esto que muchos pasamos por alto. Hace muchos años, en la época de las plagas. Así es, había una plaga en la prisión y por lo tanto todos se cubrían sus rostros para no contagiarse como hacemos hoy en día. Este detalle en el guión está muy fuera de lugar y parece innecesario, por eso creo que originalmente tenían otro plan para la trama de la película y el mismo origen de Bane. Esto es pura especulación nuestra, pero creemos que mencionaron la plaga porque originalmente planeaban esparcir esta plaga en Ciudad Gótica en vez de la bomba nuclear, o tal vez antes de esta, ya que eso es lo mismo que hacen en el cómic de Batman Legacy, donde la Liga de las Sombras junto con Bane quieren esparcir la llamada plaga del apocalipsis, pero cuando Batman detiene a Ra's al Ghul, Bane decide vengarse robando una planta nuclear que detonará en Ciudad Gótica, y eso es básicamente lo mismo que sucede en esta película, pero sin la plaga, que tal vez quitaron por ahorrarle tiempo a la película. Y por esto también creemos que la razón de la máscara de Bane sería otra originalmente, no sería para administrarle sedantes que calmaran el dolor, sino porque se infectó en la prisión y requería que se le administrara constantemente algún tratamiento que alzara sus defensas para que la plaga no se esparciera en su cuerpo. Pero repito que esta es solo una teoría que solo Nolan o Goyer pueden confirmar. Seguimos con la cinta y a través de su miedo a la muerte es que Bruce por fin logra salir de la prisión como un hombre renacido, lo cual hace a esta prisión con forma de pozo en la versión del Pozo de Lázaro de esta cinta. Mientras tanto, en Ciudad Gótica continúan los juicios y el juez es el espantapájaros, Jonathan Crane. En el video de Batman Begins dijimos mal su nombre como Stephen Crane, así que gracias a todos los que nos corrigieron y les pedimos una disculpa. Pero fíjense en Bane en esta escena y parece tejer algo. Esto es otra referencia a la novela de Una historia de dos ciudades, y Bane imita el personaje de Madame Defarge, una mujer que simboliza la venganza en la novela y que durante los juicios teje en secreto los nombres de quienes van a ser asesinados. Entonces condenan a Stryver a ser exiliado cruzando el frágil hielo, pero uno de los secuaces de Bane le da un tip para que sobreviva. Esto no lo hace de forma desinteresada, lo hace porque están apostando quién de ellos sobrevivirá, y en el fondo se puede ver cómo uno de los secuaces le ganó el reloj a otro en la apuesta. Después, Bruce regresa a la ciudad y se arma en el taller de Fox, donde podemos ver sus guantes con prensa hidráulica que usó en la cinta anterior para doblar un rifle. Luego viene la confrontación final entre Batman y Bane, donde sabiendo su debilidad lo ataca directamente a la máscara, pero Miranda revela ser la hija de Ra's al Ghul y lo ataca con un cuchillo, que en la cinta anterior Fox le dijo que sería un potencial peligro de volver el traje más ligero. Hay una desventaja. La separación de las placas lo hace más vulnerable a navajas y disparos. Talia escapa con la bomba y Batman va tras ella logrando detenerla, pero con tan poco tiempo antes de que explote, solo le queda llevarla hasta el mar, y antes de irse le dice esto a Gordon. Cualquiera puede ser un héroe, también un hombre que hace algo tan simple como calmar y ponerle un abrigo en los hombros a un niño. Con esto, Bruce le dice a Gordon que él también es su héroe, y esto se refuerza con la imagen de la bufanda de Gordon agitándose como una capa de superhéroe. Batman se lleva la bomba y la última vez que lo vemos ya está sobre el mar, así que para sobrevivir tuvo que haber saltado de la nave sobre el agua y nadar hasta la costa. Esto es algo que muchos le critican a la cinta, diciendo que nunca lo explican y no era posible, pero de hecho desde la cinta anterior ya habían plantado esta idea de cómo podría sobrevivir Batman. ¿Recuerdan esto? Saltar desde un aeroplano es bastante elemental. En esa maleta está todo lo que Bruce necesita para saltar de la nave, caer al agua y nadar con suficiente oxígeno para llegar a la costa, porque eso fue lo mismo que hizo en Dark Knight, saltando desde la avioneta, cayendo en el mar y nadando hasta la costa de Hong Kong para que nadie descubriera que Bruce y Batman estaban ahí en el mismo día.
Luego vamos al funeral de Bruce, que para evitar spoilers, Nolan empleó medidas que después le copiarían en el universo Marvel, ya que para engañar a los paparazzis, le cambió el nombre a la tumba de Bruce por el de Miranda Tate, que después cambió con efectos digitales, e incluso filmó las escenas con Christian Bale asistiendo al funeral, lo cual confundió mucho a Michael Caine, Alfred, que no entendía por qué Bruce estaba en su propio funeral. Después vemos que revelan una estatua de Batman, la cual está cubierta con un manto del mismo color azul que la capa de Batman en los cómics. Y finalmente, todos los personajes principales tienen una confirmación de que Bruce sigue vivo, e incluso Alfred lo puede ver como en su fantasía, y noten que Selina tiene el collar de la mamá de Bruce que tanto le gustaba. Mientras que John Blake, o más bien Robin, se queda con el legado de la Baticueva para convertirse en el nuevo defensor de Ciudad Gótica, que más que Robin podría ser Nightwing, ala nocturna. Y eso es todo de la trilogía de Batman con Christian Bale. Díganme en los comentarios cuál es la escena que más recuerdan de esta película, y recuerden que en las listas de reproducción del canal ya tenemos los análisis completos de todas las películas de Marvel y Pixar, así que seguiremos intercalando videos de películas de DC con algunas de las películas de Disney que ya están en Disney Plus en Latinoamérica. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.